¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la extraña sensación de no estar solo? No me refiero a un miedo común, de esos que aparecen después de una película de terror, sino a esa sensación silenciosa, casi indescriptible, de que alguien entró en tu habitación, te observó por unos instantes y luego se fue sin dejar rastro. Y el detalle más curioso, incluso sin ver nada, no te sentiste amenazado. Al contrario, había una paz difícil de explicar. ¿Te ha pasado? Chico Xavier decía que mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu sigue activo. El sueño, según él, no es solo un momento de descanso físico, sino una especie de ensayo de la propia muerte. Y esto suena perturbador al principio, ¿no es así? Pero cuando miramos más de cerca nos damos cuenta de que quizás esta comparación no sea motivo de miedo, sino de esperanza. Porque si el sueño es un ensayo, entonces quizás es en él donde recibimos visitas que nuestra conciencia despierta no conseguiría captar. Imagina por un instante, mientras sueñas, alguien que ya partió puede estar sentado al lado de tu cama o caminando contigo en los extraños escenarios de tus sueños. Solo que lo más impresionante es que, según Chico Xavier, no siempre esas visitas ocurren de forma tan explícita. Muchas veces las señales son sutiles. Pequeños detalles que solo tienen sentido después, cuando empiezas a unir las piezas. Y es exactamente sobre esas señales de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de revelar cuáles son, necesito que te permitas una pregunta sincera. Si fuera posible recibir una visita espiritual de alguien que amas, pero que ya no está aquí, ¿te gustaría saberlo? Esta pregunta puede parecer obvia, pero no lo es, porque la respuesta conlleva un peso. Si dices sí, necesitas estar abierto a percibir que esas visitas no ocurren de la forma que nuestra mente racional espera. No son como abrir la puerta y encontrar un pariente en la sala. Suceden en símbolos, sensaciones y sutilezas. Es por eso que tanta gente ya ha recibido esas señales, pero simplemente no se ha dado cuenta. Chico Xavier solía explicar que el espíritu desprendido durante el sueño es como un viajero que deja temporalmente la casa. Él sigue existiendo, sigue consciente, pero con una mayor libertad para encontrar otras almas. Y es justamente en esa libertad donde los encuentros ocurren. Pero, claro, surge la duda. ¿Cómo diferenciar un simple sueño de una verdadera visita espiritual? Es aquí donde entran las señales. La primera de ellas es la sensación de realidad. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que parecía más real que la propia vida despierta? En general, nuestros sueños son confusos, mezclan rostros, lugares y situaciones que no tienen sentido. Pero en algunos momentos raros, la claridad es absoluta. Puedes ver las expresiones en el rostro de la persona, escuchar su voz con nitidez, sentir incluso el toque en tus manos. Esa intensidad es lo que Chico Xavier describía como un indicio de encuentro espiritual. Porque, a diferencia del sueño común, estas experiencias no se desvanecen rápidamente al despertar. Quedan grabadas, casi como un recuerdo. Pero esa no era la parte más sorprendente. La segunda señal es la emoción desproporcionada. Quizás te despiertes con lágrimas en los ojos, sin siquiera saber por qué. O te despiertes sonriendo, sintiendo una ligereza inexplicable. Es como si el cuerpo hubiera registrado algo que la mente aún no ha comprendido. Chico Xavier decía que el alma reconoce el encuentro, incluso si el cerebro lucha por clasificarlo solo como un sueño, y ese reconocimiento interior se manifiesta a través de la emoción. No es raro que las personas relaten haberse despertado después de un sueño así, con la clara sensación de haberse despedido o recibido un mensaje. Y claro, puedes estar pensando, ¿pero no sería esto solo fruto de la añoranza? Sí, la añoranza influye, pero hay algo que la diferencia. Cuando es solo añoranza, el sueño se pierde en fragmentos, en escenas sin lógica. Pero cuando hay visita espiritual, la coherencia es notable. Las palabras dichas
parecen tener sentido, aunque misterioso. Las emociones son precisas, y el impacto permanece por días, a veces por toda la vida. Aquí llegamos a un punto curioso. ¿Por qué estas visitas ocurren precisamente durante el sueño? Chico Xavier respondía de forma simple: porque durante la vigilia nuestra mente es demasiado ruidosa. Pensamientos, preocupaciones, obligaciones, todo eso impide que la sutileza del mundo espiritual sea percibida. El sueño es el momento en que las defensas caen, la mente se silencia y finalmente podemos ser tocados por algo más allá. Pero hay un detalle que pocos perciben: no siempre la señal viene a través de imágenes o palabras. A veces, la señal es el silencio. ¿Te ha pasado que te despiertas con una paz tan profunda, tan diferente a tu rutina, que no sabes explicar? Muchas personas interpretan esto como una visita espiritual, un encuentro que, incluso sin recuerdo consciente, dejó la marca de la serenidad. Y si lo piensas bien, ¿no sería este el mayor regalo de quien nos ama? Traer calma, aunque sea solo por instantes. Estas primeras señales abren una ventana intrigante, pero también plantean una cuestión. Si de hecho recibimos visitas durante el sueño, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos estamos simplemente engañando? Chico Xavier se enfrentó a esa misma pregunta durante toda su vida. Él decía que la diferencia está en el efecto. Un sueño común se olvida en pocas horas. Un encuentro espiritual, por otro lado, transforma tu forma de ver la vida y la muerte. Es un impacto que no se disuelve con el tiempo. Y aquí llegamos a un punto de inflexión en esta conversación. Porque si estas señales existen, si realmente suceden, entonces el sueño es más que un descanso. Es una puerta, y las puertas siempre invitan a la travesía. Pero aún no hemos hablado de las señales más misteriosas, aquellas que parecen desafiar la lógica, señales que involucran sincronicidades, mensajes claros e incluso toques físicos. Y es sobre ellas de lo que vamos a hablar ahora, porque son justamente las más difíciles de ignorar. Imagina que te despiertas de un sueño, y en lugar de la confusión habitual, recuerdas con nitidez una frase dicha por alguien que ya se fue. Una frase simple, pero cargada de significado. Algo como: estoy bien, o no te preocupes. Palabras directas que no se desvanecen como humo al despertar. Para Chico Xavier, esta era una de las señales más claras de visita espiritual, el mensaje objetivo. No se trata de un diálogo caótico, como ocurre en los sueños comunes. Es casi siempre una frase corta, pero que se imprime en el corazón como si hubiera sido susurrada al oído. Pero lo más curioso es que, muchas veces, esos mensajes traen informaciones que la propia persona no tenía cómo saber. Hay relatos de personas que soñaron con un pariente fallecido diciendo: busca aquel documento en el cajón de abajo. Y al despertar incrédulas, fueron hasta el cajón y encontraron exactamente lo que estaba descrito. ¿Cómo explicar esto solo como fruto de la imaginación? Esta es la tercera señal: la comunicación específica. Los sueños comunes difícilmente presentan datos tan objetivos. Cuando aparecen detalles así, es como si el espíritu visitante quisiera dejar una prueba de que aquello no era solo añoranza, sino un encuentro real. Y cuanto más la persona duda, más fuerte se vuelve el impacto de esa confirmación. La cuarta señal está ligada al cuerpo. Sí, al cuerpo físico. Hay quienes se despiertan sintiendo un perfume que no estaba en la habitación antes de dormir. Un olor a flores, o el perfume característico de alguien querido. En otros casos, la persona se despierta con la sensación de haber recibido un abrazo, un toque en el hombro, o incluso un beso en la frente. Estos detalles, según Chico Xavier, son formas sutiles de manifestación espiritual durante el sueño, como si el visitante quisiera marcar presencia de forma que no quedara duda de que estuvo allí. Y aquí quizás estés pensando: ¿pero esto no puede ser solo imaginación? Puede. Pero ¿por qué la imaginación crearía algo tan específico y muchas veces inesperado? Una persona que nunca tuvo contacto con determinado perfume, por ejemplo,
no tendría cómo inventar ese olor con tanta intensidad. Es ahí donde el misterio crece. Chico decía que los espíritus amigos, cuando autorizados, pueden dejar pequeñas impresiones en el ambiente físico, perfumes, sonidos, incluso ligeros movimientos en el aire. Pero durante el sueño, estamos más receptivos a percibir esas manifestaciones, porque nuestra mente no levanta las barreras del escepticismo, y esa percepción, cuando ocurre, difícilmente se olvida. La quinta señal involucra las llamadas sincronicidades. Te despiertas de un sueño intenso, con alguien que ya partió, y el mismo día encuentras una foto de esa persona caída de un álbum, o escuchas a alguien mencionar su nombre de repente, o incluso recibes una llamada de un pariente que empieza a hablar justamente sobre ese ser querido. ¿Coincidencia? Para muchos quizás, pero para Chico Xavier era la forma en que el mundo espiritual reforzaba que ese encuentro no fue imaginación. Era real, y la vida despierta traía una confirmación externa para validar lo que el alma había vivido durante el sueño. Estas sincronicidades tienen un poder curioso. Parecen crear un vínculo entre los dos mundos, el del sueño y el de la vigilia. Como si el visitante espiritual dijera: no dudes de lo que viste, porque yo también puedo tocar tu vida despierta. Y es exactamente en este punto donde muchos escépticos comienzan a cuestionarse. Porque una coincidencia aislada puede ser solo casualidad, pero cuando 2, 3, 4 situaciones ocurren justo después de un sueño tan vívido, ignorar se vuelve mucho más difícil. Pero aún existe una sexta señal, y esta quizás sea la más desafiante de todas: el encuentro colectivo. Sí, es posible que 2 personas diferentes sueñen con la misma presencia, en la misma noche, con detalles semejantes. Chico Xavier relataba casos en que familiares soñaban juntos con un ser querido, y al encontrarse al día siguiente, quedaban perplejos con las semejanzas de las experiencias. ¿Cómo explicar esto solo como fantasía individual? Si cada sueño fuera solo producto de la mente, sería improbable que coincidieran de forma tan precisa. Este tipo de experiencia sugiere que hubo, de hecho, un encuentro espiritual colectivo, compartido entre más de una conciencia. Y finalmente, llegamos a la séptima señal: la transformación interior. Este no es un detalle visible de inmediato, pero quizás sea el más definitivo. Quien pasa por una visita espiritual verdadera no vuelve igual. Se despierta con menos miedo a la muerte, con más serenidad ante las dificultades, con la sensación de haber sido fortalecido. Es como si ese encuentro hubiera renovado la esperanza, curado una herida invisible o devuelto un pedazo de coraje que faltaba. Chico Xavier enfatizaba que la verdadera señal no es solo aquello que sucede durante la noche, sino el efecto duradero en el corazón a lo largo de los días. Y aquí hay un punto fundamental. Estas señales no son pruebas científicas. No es posible ponerlas en un laboratorio y medirlas con instrumentos, pero tampoco son simples ilusiones. Son experiencias que transforman, y aquello que transforma la vida de alguien no puede ser descartado con facilidad. Quizás la ciencia aún no tenga las herramientas para explicar, pero la experiencia en sí sigue existiendo, tocando a millones de personas alrededor del mundo. Ahora, permítanme abrir un paréntesis. Si ya pasaste por algo así, quizás te hayas preguntado si deberías contárselo a alguien, y probablemente lo pensaste 2 veces antes de compartirlo, con miedo a ser juzgado o desacreditado. Pero debes saber que no estás solo. Miles de personas relatan señales como estas todos los días. Y cuanto más estudias los relatos, más percibes que hay patrones. No es imaginación aislada. Es un lenguaje silencioso que se repite en diferentes culturas, en diferentes épocas y en personas que ni siquiera se conocen. Es por eso que Chico Xavier se dedicó tanto a estudiar y compartir estas experiencias. Él no decía que todos los sueños eran visitas espirituales. Por el contrario, afirmaba que la mayoría de los sueños son solo producto de la mente. Pero las señales que hemos descrito hasta ahora, esas las consideraba especiales,
porque no se pierden en el olvido, no se confunden con los sueños banales, permanecen como marcas grabadas en la memoria del alma. Ahora, una pregunta inevitable surge. ¿Por qué algunos reciben estas visitas y otros no? Esta cuestión inquietaba a muchas personas que buscaban a Chico Xavier. La respuesta de él siempre era delicada. Todos tienen la posibilidad de recibir, pero no siempre está permitido. Hay momentos en que el reencuentro podría causar más dolor que consuelo, y en ese caso, los espíritus prefieren esperar. Otras veces, el visitante espiritual puede estar en proceso de adaptación en el mundo más allá y aún no tiene condiciones de comunicarse. No es falta de amor, no es olvido. Es solo una cuestión de tiempo y de equilibrio, y quizás esa sea una de las partes más difíciles de aceptar, porque la ausencia de señales no significa ausencia de amor. Por el contrario, puede ser justamente un gesto de cuidado. Y esta reflexión cambia completamente la forma en que vemos el silencio espiritual. Pero esto nos lleva a una segunda pregunta, aún más profunda. Si el sueño realmente abre esa puerta, ¿será posible aprender a cruzarla de forma consciente? Chico Xavier creía que sí, hasta cierto punto. Él hablaba sobre prácticas de oración, de preparación antes del sueño, de cultivar pensamientos serenos para facilitar esos encuentros. No es garantía, pero es una invitación. Porque al final, si existe una puerta, ¿por qué no llamar suavemente, en lugar de solo esperar que se abra? Y es exactamente sobre esto que necesitamos reflexionar. Cómo preparar la mente y el corazón para reconocer, interpretar y valorar estas señales sin caer en la ilusión o en la dependencia de ellas. Porque el verdadero sentido de las visitas espirituales no es atar nuestra alma al pasado, sino liberar. Si existe una puerta entre el sueño y el mundo espiritual, entonces la pregunta natural es, ¿existe una llave? Chico Xavier creía que sí, pero no era una llave de hierro o de madera. Era una llave interior, hecha de pensamientos, intenciones y sentimientos. Solía decir que la forma en que nos dormimos es tan importante como lo que hacemos durante el día. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir cargado de preocupaciones, ansioso, enojado con alguien o rumiando culpas? En esas noches, el sueño no trae descanso. Se vuelve pesado, agitado, lleno de sueños confusos. Ahora compara con esas raras noches en las que te acostaste después de una oración, o después de un momento de gratitud, o simplemente con el corazón más ligero. El sueño en esas ocasiones es diferente, ¿no es así? Parece abrir espacio para algo mayor. Y es justamente esa preparación la que Chico Xavier valoraba. Para él, antes de dormir, es como si nos estuviéramos preparando para un viaje. No salimos de casa sin pensar en qué llevar, sin arreglarnos, sin definir el destino. ¿Por qué haríamos eso con el sueño, si es el viaje más misterioso que realizamos todos los días? Chico orientaba 3 actitudes simples, pero poderosas. Primero, la oración. No una oración larga, repetida sin atención, sino una conversación sincera. Un pedido de protección, de serenidad, de oportunidad para reencontrar a aquellos que amamos, si es permitido. Segundo, la lectura edificante. Él recomendaba que, antes de adormecer, se leyera algo que elevara el pensamiento, fuera un fragmento del Evangelio u otra obra que trajera paz. Esto funciona como un filtro, limpiando las últimas impresiones que llevamos al sueño. Tercero, la disposición interior, es decir, dormir sin miedo, sin ansiedad de necesitar soñar con alguien. Porque cuanta más fuerza pones en esa expectativa, más la mente crea ilusiones. El verdadero encuentro es siempre un regalo, nunca una imposición. Pero ¿por qué funciona esto? Porque, según Chico, el pensamiento es una energía real. Aquello que cultivamos antes de dormir moldea el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Si nos dormimos en rebeldía, atraemos compañías perturbadas. Si nos dormimos en paz, abrimos espacio para que los amigos espirituales se acerquen. Es como sintonizar una radio. Solo escuchas la estación correspondiente a la frecuencia en la que estás. Y aquí entra un punto esencial.
la diferencia entre búsqueda saludable y dependencia. Muchas personas, después de tener una experiencia de visita espiritual, empiezan a esperarla todas las noches, y cuando no sucede, sufren. Chico Xavier advertía sobre este peligro. Decía que el mundo espiritual no es un servicio disponible bajo demanda, como si fuera un teléfono que contestamos cuando queremos. Hay que respetar los tiempos, las necesidades de quien partió, y sobre todo, nuestra propia misión aquí. Si nos quedamos atrapados en la expectativa de reencuentros nocturnos, corremos el riesgo de perder el foco de la vida despierta, que es donde nuestras elecciones realmente importan. Y es en ese equilibrio donde reside la sabiduría. Recibir una visita espiritual es una bendición, pero no debe ser un vicio. Es como recibir una carta rara de alguien distante, calienta el corazón, pero no reemplaza la vida que continúa aquí. Ahora, para ilustrar mejor este punto, piensa en el siguiente relato que Chico Xavier solía compartir en sus conversaciones. Una señora, inconsolable por la muerte de su hijo, buscaba señales todas las noches. Llegaba a estar ansiosa, acostada en la cama esperando sueños. Y cuando no venía nada se despertaba desesperada. Chico, con su serenidad, le dijo: «Mi hermana, cuando su hijo estaba en casa, usted lo esperaba todos los días en la sala, con la puerta abierta, aun sabiendo que él estaba en el trabajo. ¿O usted confiaba en que en el momento adecuado él llegaría?» La mujer respondió que confiaba. Entonces Chico completó: «En el mundo espiritual es igual. Su hijo no dejó de existir, él solo está ocupado en su nueva vida. Él vendrá cuando sea posible, y el amor de ustedes no depende de la frecuencia de los encuentros, sino de la certeza de que siguen unidos». Esta explicación trae un consuelo diferente. No promete encuentros constantes, pero devuelve la confianza. Porque, en el fondo, el gran mensaje no es espera la señal, sino confía en el vínculo. El vínculo es eterno, aunque las señales sean raras. Otro aspecto que Chico destacaba era la necesidad de interpretar las señales con responsabilidad. Decía que no todo sueño vívido es una visita espiritual. A veces es solo la mente traduciendo nuestras emociones de forma intensa. Entonces, ¿cómo distinguir? Su respuesta era simple: observa el efecto. Si el sueño te deja confuso, ansioso o con miedo, probablemente es solo creación mental. Pero si el sueño trae serenidad, paz o coraje, hay una gran probabilidad de que haya sido una visita verdadera. Y hay otro detalle. Los espíritus amigos nunca transmiten mensajes de desesperación, órdenes radicales o previsiones sombrías. Esto, según Chico, es señal de perturbación. Las visitas espirituales genuinas siempre están marcadas por la simplicidad, el consuelo y la esperanza. Incluso cuando el mensaje es corto, nunca deja el corazón en pánico. Al contrario, lo calma. Es curioso percibir cómo esta lógica contrasta con el imaginario popular, lleno de miedos y fantasías sobre fantasmas y apariciones. Para Chico Xavier, la vida espiritual no es un escenario de sustos, sino un campo de reencuentros serenos. Quien ama no viene a asustar, quien ama viene a consolar, y esa diferencia cambia completamente la forma en que interpretamos el fenómeno. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos reflexionar. Si recibimos visitas espirituales, ¿para qué sirven? ¿Solo para calmar la añoranza? Chico decía que no. La función mayor de estas visitas es fortalecer nuestra fe en la continuidad de la vida. Es un recordatorio silencioso de que no somos solo cuerpos transitorios, somos conciencias eternas. La visita es como una ventana abierta, que nos deja espiar por unos instantes la vida más allá. Y al mismo tiempo, hay una responsabilidad en este proceso, porque si entendemos que la vida continúa, entonces necesitamos vivir aquí de forma más consciente. Cada encuentro durante el sueño es también un recordatorio. Un día, nosotros seremos los visitantes. ¿Y qué dejaremos para aquellos que amamos? ¿Cuál será el perfume que marcaremos? ¿Cuál será la paz que transmitiremos? Esta pregunta puede parecer distante, pero no lo es, porque la vida espiritual no comienza después de la muerte. Comienza ahora en cada gesto,
en cada elección, en cada sentimiento que cultivamos. Y es esto lo que Chico Xavier quería transmitir al hablar sobre las señales. No son solo curiosidades, son invitaciones a la transformación. Y quizás sea por eso que tantas personas que vivieron experiencias así relatan un cambio de perspectiva. Pasan a valorar más los pequeños momentos, a tener menos miedo a la separación, a comprender que el amor no está atado al tiempo. Es como si cada visita espiritual fuera una lección silenciosa sobre la eternidad. Pero antes de concluir, hay una última cuestión a encarar. Si podemos prepararnos para estos encuentros, ¿podemos también ayudar a quien ya partió a través de ellos? Esta duda acompañaba a muchos de los que buscaban a Chico, y su respuesta era sorprendente. Él decía que sí, podemos ayudar, pero no a través de reproches, sino a través de oraciones y pensamientos elevados. Porque cuando el espíritu encuentra un corazón que lo busca con serenidad y no con desesperación, él también se fortalece. El encuentro, en este caso, no sirve solo para consolar a quien se quedó, sino para amparar a quien partió. Y es aquí donde la reflexión se vuelve más hermosa. El sueño, entonces, no es solo un ensayo de la muerte, sino un punto de encuentro entre mundos que se ayudan mutuamente. No es solo sobre recibir señales, sino también sobre ofrecer amor, apoyo y luz a quien ya está del otro lado. Pero esta aún no es la conclusión de nuestro viaje, porque falta responder la pregunta más profunda de todas. ¿Cuál es el verdadero sentido de estos encuentros? No solo para el individuo, sino para la vida como un todo. Y es exactamente esa respuesta la que vamos a abordar ahora. Después de todo lo que hemos explorado, una pregunta inevitable permanece. ¿Por qué el mundo espiritual nos permite vivir estas experiencias? ¿Cuál es la verdadera razón de que recibamos estas 7 señales durante el sueño? Chico Xavier respondía a esto con una claridad sorprendente. El objetivo no es alimentar curiosidad ni crear dependencia, sino fortalecer la fe. Para él, cada visita espiritual es una prueba silenciosa de que la vida no termina con la muerte. Una prueba que no se presenta en los libros científicos o en las teorías académicas, sino en la intimidad del alma de cada uno. Y aquí está la clave. La fe de que la vida continúa no necesita ser impuesta. Florece cuando sentimos, en silencio, que alguien que amamos aún nos acompaña. Es una fe que no nace de la imposición externa, sino de la experiencia personal. Y por eso estas señales son tan poderosas, porque nadie puede quitártelas. Quedan grabadas de una manera que ninguna argumentación consigue borrar. Pero Chico Xavier advertía, no debemos esperar que estas experiencias sustituyan la responsabilidad de la vida. Las señales no vienen para que abandonemos nuestro camino, sino para que lo sigamos con más coraje. La visita espiritual no es una fuga de la realidad, sino un impulso para enfrentarla con más serenidad. Porque si el amor no muere, entonces vale la pena amar más mientras estamos aquí. Es curioso percibir cómo esta enseñanza invierte la lógica común. Mucha gente piensa en la muerte como una barrera final, una pared que separa para siempre. Pero, a la luz de estas experiencias, la muerte se muestra como un puente misterioso, es verdad, pero aún así un puente. Y si existe un puente, entonces no hay distancia infranqueable. Solo hay una travesía diferente. Esto lo cambia todo. Cambia la forma en que lidiamos con las pérdidas, cambia la forma en que enfrentamos el miedo a la propia muerte y cambia, sobre todo, la forma en que vivimos. Porque la certeza de que la vida continúa no nos invita a esperar el más allá, sino a valorar más el aquí y ahora. Si sabemos que los encuentros no terminan, entonces cada abrazo, cada conversación, cada gesto de cariño se vuelve aún más precioso. Y quizás sea justamente ese el gran mensaje detrás de las señales nocturnas. No solo están diciendo estamos vivos, también están diciendo no pierdas tiempo en vida. Usa el tiempo que tienes aquí para amar, para perdonar, para reconciliarte, para ser la mejor versión de ti mismo, porque cuando llegue el sueño profundo de la muerte, será exactamente eso lo que llevaremos con nosotros.
los vínculos y no los bienes. Ahora, piensa conmigo. Si un día eres el visitante espiritual, ¿cómo deseas ser recordado? ¿Qué señales te gustaría dejar para aquellos que amas? Esta pregunta puede parecer incómoda, pero es fundamental, porque nos hace percibir que las señales que hoy recibimos, mañana seremos nosotros quienes las ofrezcamos, y la calidad de esas señales dependerá de la calidad de vida que construimos ahora. Chico Xavier decía que cada pensamiento, cada sentimiento, cada actitud moldea nuestra existencia en el mundo espiritual. Somos artesanos de nuestro propio destino, y si es así, entonces cada día vivido aquí es también una preparación para la vida que vendrá. Por eso, cuando hablamos de las 7 señales de visitas espirituales durante el sueño, no estamos solo coleccionando curiosidades. Estamos ante un mapa de sentido. Cada señal es un recordatorio de que la vida es más grande de lo que los ojos ven. Y ese mapa nos indica una dirección: vivir con más conciencia de que todo continúa y de que nada de lo que amamos se pierde. Pero hay que reconocer, no siempre es fácil. La añoranza pesa, la ausencia duele, el silencio espiritual parece interminable. Es natural dudar, es natural preguntarse, ¿fue realmente una visita o fue solo un sueño mío? Y, ante estas dudas, la respuesta de Chico siempre era suave. Mi hermana, mi hermano, aunque no tengas la certeza, el amor es real. Y el amor nunca se pierde. Lo que importa no es la forma en que el encuentro sucede, sino la certeza de que es posible. Esa certeza cambia incluso la forma en que enfrentamos el duelo. En lugar de verlo como un fin absoluto, pasamos a entenderlo como un intervalo. Un intervalo doloroso, sí, pero temporal. Y en ese intervalo podemos mantener vivo el vínculo a través del recuerdo, la oración y la esperanza. Y aquí hay una reflexión final. El sueño es llamado por Chico Xavier ensayo de la muerte, no para asustarnos, sino para prepararnos. Porque si cada noche ya nos muestra que la conciencia sigue activa, incluso cuando el cuerpo descansa, ¿por qué deberíamos temer el momento en que el cuerpo finalmente repose para siempre? La muerte, entonces, no es una caída al vacío, sino un despertar a un nuevo estado. Y las señales recibidas durante el sueño son solo pequeñas muestras de esa realidad mayor. Quizás al escuchar todo esto, recuerdes algún sueño que tuviste en el pasado y que nunca pudiste olvidar. Quizás un abrazo, una frase, una sonrisa, quizás un perfume, una sensación de paz, o incluso el silencio inexplicable de una presencia. Y ahora, con todo lo que hemos hablado, quizás puedas mirar esa experiencia con nuevos ojos. Quizás no fue solo un sueño, quizás fue un mensaje silencioso. Estoy aquí, sigo vivo, sigo amándote. Si ese fue el caso, entonces guarda ese mensaje como un tesoro. No intentes repetirlo todas las noches. No te angusties si no vuelve a suceder. Solo guárdalo y vive la vida con más serenidad, sabiendo que la eternidad ya te ha dado una prueba discreta. Y si aún no has vivido nada de esto, no te preocupes. El amor no necesita pruebas para existir. Simplemente existe. Y cuando llegue el momento adecuado, las señales vendrán. O quizás no vengan en sueños, sino en pequeños gestos de la vida diaria. Porque el mundo espiritual siempre encuentra una manera de recordarnos que no estamos solos. Ahora, déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué cambia en tu vida si crees que la muerte no es el fin? Si crees que aquellos a quienes amas siguen vivos y que los reencuentros son solo cuestión de tiempo? Si la respuesta a esa pregunta es «cambia todo», entonces ya has entendido el verdadero propósito de estas señales. No están aquí para ser solo estudiadas, sino para transformar tu forma de vivir. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, si de alguna manera te trajo paz o claridad, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que esté necesitando consuelo. Porque a veces, una sola frase, una única reflexión, puede ser la señal que el corazón de otra persona estaba esperando. Recuerda, la vida continúa, el amor nunca muere. Y cada noche,
Cuando cerramos los ojos podemos estar más cerca de lo que imaginamos de aquellos que ya partieron.